Y seguimos en Hoy Italia, el programa de Círculo Cerdo de Tucumán, y estamos en un momento muy especial porque tenemos un invitado especial, al periodista Gustavo Martinelli, que muchas veces, si ustedes observan y son seguidores del diario La Gaceta, en muchas de sus columnas habla por allí de lo que fue su familia italiana. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás, Viviana? Bien, un gusto realmente porque, bueno, te invitamos para que nos hables de tu familia. Y vamos a comenzar con la historia de tu abuela. ¿Cómo se llamaba tu abuela, tu nona? Mi nona se llamaba Ida y tenía varios nombres. Se llamaba Ida, Juana, Rosa, Ángela, Pertot. Ajá, bien. Su nombre. Claro, en honor a varios parientes seguramente. Sí, seguro. Y contame, ¿cómo es la vida de ella? ¿Ella dónde vivía? ¿Dónde vivía su papá? ¿De qué lugar de Italia son? Ellos, la familia es originaria de Trieste. Mi bisabuelo, el padre de Ida, se llamaba Renato, era originario de Trieste, era contador, era digamos una persona que tenía una carrera que estaba haciendo en Italia, entonces lo contrataban en diferentes ciudades y por eso es que siendo de Trieste también vivieron en Venecia mucho tiempo, en Austria y la tríada, ¿no? Siempre era de Austria a Venecia, Venecia a Trieste. Eso estamos hablando del principio del siglo XX. Sí, principio del siglo XX hasta el año 21 más o menos. ¿Y qué pasó allí? Justo tiene que ver la Primera Guerra Mundial, claro, ¿no? Sí, está como marcada, la Primera Guerra Mundial es como que marca a la historia de la familia, la quiebra un poco y empieza en el 14, como todos saben, porque bueno, mi bisabuelo, el que era contador, Renato, también tenía cierto compromiso político, ¿no? Italiano. Con el Duce. Con el Duce. Entonces él, siendo italiano, es convocado por el Imperio Austrohúngaro. Hay que recordar que Trieste en aquella época pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Había sido absorbido por el Imperio Austrohúngaro, separado de Italia. Pero era Italia, digamos. Claro. Entonces mi bisabuelo, que era italiano, fue convocado por el Imperio Austrohúngaro para pelear en contra de Italia. Cosa en que el frente. ¿Y qué es lo que hace él? Entonces él decide obviamente no traicionar a su país y bueno, manda a su hija y a su hijo a distintos internados, uno en Austria, manda a su esposa a Egipto, donde estaba una hermana de ella allá. Y él mismo, para no ser convocado como soldado, se hace pasar por loco y se interna en un loquero, en un psiquiátrico, en un hospicio de Trieste. Él también era músico. Era músico, sí. Tocaba el clarinete, tocaba el piano y ahí en el hospicio funda una orquesta. Una orquesta de locos, decía él, ¿no? Porque eran todas personas que estaban internas ahí, pero que al mismo tiempo sabían tocar instrumentos. Entonces forma una orquesta y le llaman la cofradía, porque ellos tocaban siempre los fines de semana para la gente que iba a escucharlos, pero ellos mismos se reunían a hablar de temas políticos, o sea, no eran... de loco no tenían nada. Deben haber sido todos deben haber usado la misma estrategia que Renato para no ir a la guerra, ¿no? Y de allí después que termina la Primera Guerra Mundial y él decide no quedarse en Italia. Sí, él tenía ya la sospecha de que la situación política se complicaba y que seguramente iba a venir una nueva guerra, como finalmente sucedió en el 40, pero entonces decide marcharse de Italia. En el tramo de la guerra muere la esposa de Renato, una hija de Renato, a causa de una epidemia. Entonces él le quedaba a su hija, mi abuela, mi nona Ida, y un hijo. Entonces los toma a los dos, los saca a los internados. Termina la guerra, sale él del hospicio, se vienen los tres hacia Argentina. Y de allí él comienza a buscar trabajo. ¿Cómo sigue su historia? Sí, él como era contador y además hablaba varios idiomas, lo contratan en el mismo Buenos Aires, lo contratan en el ferrocarril para, primero como traductor, y lo envían a Bariloche. Después de Bariloche lo trasladan ya como contador a los talleres de Tafí Viejo. Realmente no, te escucho hablar, podríamos estar horas, y podrías escribir un libro, se podría hacer una película, una obra de teatro, pero bueno, en la historia les queremos contar qué pasa después en Tafí Viejo, digamos, con su abuela, cuando aparecen los Martinelli y su abuelo, pero primero
vamos a hacer un paréntesis y después seguimos hablando. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Y seguimos hablando con Gustavo Martinelli sobre la historia de su familia y quedamos cuando, digamos, la familia Pertot llega acá a Tafí Viejo. Tafí Viejo. Porque es de alguna manera contratado por el ferrocarril. Mi bisabuelo es contratado por el ferrocarril, pero ya lo envían como encargado, como gerente de la parte de contabilidad. Entonces, y allí sí él llega a Tafí Viejo e inmediatamente se pone a trabajar. Pero además, como él era músico, también integra la banda de música de Tafí Viejo, y mi nona, la hija de él, Ida, era soprano, cantaba óperas y cantaba normalmente en Italia, y bueno, en Tafí Viejo también empezó a actuar en los teatros normalmente. Es decir, tenían toda esa parte artística de la familia Pertot. Y de allí aparece otro personaje importantísimo, claro, que te da el apellido. Claro, mi abuelo Francisco. Francisco Martinelli. Francisco Martinelli. ¿Cómo aparece en la vida de tu abuela? Y él ya estaba instalado en Tafí Viejo porque su familia vino mucho tiempo antes. Él era empleado del ferrocarril, empleado de los talleres, quedó como empleado de la oficina de mi bisabuelo, pero al mismo tiempo era un actor de comedia, era actor, actuaban también. Él y sus hermanos actuaban en distintas obras de teatro en Tafí Viejo. Y ahí, en alguna de las obras, se cruzó con mi nona Ida, y el flechazo fue inmediato. Pero no fue tan fácil el noviazgo, ¿no? No, porque claro, él era un empleado, era un obrero, y mi bisabuelo pretendía para su hija el príncipe. Claro. Entonces se opuso tenazmente al pobre Martinelli. Tenazmente, con todas sus fuerzas, le prohibió salir a mi nona, la encerró en su casa, con ese carácter de italiano potente que tienen los del norte de Italia, y se prohibió esa relación. Pero Ida ya en ese momento, ¿cuántos años tenía? Y ya tenía 21, 22 años. Entonces, es decir, que ya era mayor de edad y ella decidió que lo quería Martinelli. Totalmente. Entonces traman con su novio, con mi abuelo, traman un plan de fuga para que se fue cumpliendo paulatinamente a lo largo de 6 días. Iban sacando de a poquito las cosas de la casa de ella. Él, por supuesto, no tenía restringido el acceso a la casa, no podía estar cerca, hasta que finalmente el día pactado deciden fugarse, se vienen directo con 2 testigos al centro, al registro civil de Tucumán, y se casan de inmediato. Y mi bisabuelo, que era el que conducía, digamos, la oficina, cuando ve que la tarjeta de Martinelli no estaba marcada, ata cabo, sospecha, se da cuenta de todo y viene corriendo al registro civil, y ya se habían casado. Ya había sucedido todo. Pero qué historia de amor, ¿no? Tremendo, y después vivieron mucho tiempo juntos. Y después sí, vivieron mucho tiempo, estuvieron distanciados unos años, pero después la vida los puso de vuelta juntos, y de hecho yo me crié en la casa con mi bisabuelo hasta bien entrado. Vuelve la relación de tu abuelo con tu nona. Con mi nona, inclusive con mi nono Francisco, que al final quedó como hijo, él lo quería como un hijo, digamos, lo asumió como uno de sus hijos más queridos, ¿no? Toda una novela, Gustavo, ¿no? Realmente no nos dan mucho los tiempos, estaríamos horas escuchando la historia, pero te quería agradecer el hecho de compartirla con nosotros desde Hoy Italia. Tantas historias de italianos, italianas, o de italianos con argentinos, o italianos con españoles, digamos, que se iban entrelazando, ¿no? Y que tiene que ver mucho con tu historia personal, con Tafí Viejo, con Tucumán, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme. Entonces esta fue la historia Pertot Martinelli, así es, de Tafí Viejo.